vamos a empezar a ver caer a Dios. Vamos a empezar a contemplar a Dios por tierra, como un gusano, y no una ni dos, sino hasta 3 veces. Y esta es la primera vez que le vamos a ver caído. Jesús dijo a sus discípulos y a toda la gente, dice San Mateo 16, 24, 25, dijo a sus discípulos y a toda la gente: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Nos gustan a veces las predicaciones edulcoradas, y dice Santa Teresa que por esto no hacen fruto los predicadores, porque predican con mucho seso, con mucha cabeza, con mucho todo muy puesto en razón. Y nuestro Señor es claro, no tardó tanto tiempo en dar tantas pláticas, predicaría mucho, pero en fin, nunca dio ejercicios nuestro Señor, así de 3 pláticas diarias y 8 días, ¿no? Pero con esto basta. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz, no la toque, no la acaricie, no la lleve colgada del cuello, no la tenga en una estampita en el breviario, no la cubra de flores un día de fiesta. No. Cargue con su cruz y así me siga. Es impresionante por eso ver al cordero manso llevado al matadero, aplastado en el suelo bajo el peso de la cruz. Así lo pinta Gerardo Diego. Estamos siempre empezando con esos versitos sencillos, son 2 décimas en cada estación, pero muy bonitas. A tan bárbara congoja y pesadumbre declinas, y tus rodillas divinas se hincan en la tierra roja, y no hay nadie que te acoja. En vano un auxilio imploras. Vibra en ráfagas sonoras el látigo del blasfemo, y en un esfuerzo supremo, lentamente te incorporas. Como el cordero que viera a Juan el dulce evangelista, así estás ante mi vista, tendido con tu bandera. Tu mansedumbre a una fiera venciera y humillaría. Ya el Cordero se ofrecía por el mundo y sus pecados. Con mis pies atropellados, como a un estorbo, le hería. Tendríamos que llorar esta tarde ante Jesús, porque no es solo que le hayamos visto tantas veces tendido ante nuestros pies, no solo para lavarlos como en el cenáculo, sino hundido bajo el peso de mis pecados, tendido como un cacharro inútil, y yo al pasar, sin sentir una brizna de conmiseración, lo que he hecho es darle un puntapié, con mis pies atropellados, como a un estorbo le hería. Era grande la cruz, era pesada la cruz, era áspera la cruz, y acababa de cargarla Jesús, destrozado por la flagelación, destrozado por la noche de soledad, por las burlas, y todos a su paso le miran con la mirada de los curiosos, que es una mirada insolente,
es una mirada zafia y chabacana, es una mirada insensible. El curioso solo mira para acumular información, no se sabe bien para qué. El curioso solo mira por ese placer morboso de recoger con sus ojos todo lo que pueda de los demás, porque no se mira nunca a sí mismo para mejorar un poco. Y así miraban a Jesús aquellos que formaban parte de la turbamulta, de la chusma o de la soldadesca, porque amigos no había cuando inicia el cortejo hacia el Calvario. Y los que le miran con esa curiosidad tan fría, tan indolente, tan cruel a veces, hacen como una radiografía, como un mapa, como si tomaran apuntes de todas las cicatrices y lágrimas y salivazos y moratones que hay en ese rostro divino, pero sin compadecerse de él. Y se darían de codazos unos a otros, y sin el pudor de decirlo ni siquiera al oído, sino a voces, de manera que el mismo Jesús podía oírlo, dirían: si no parece él. ¿Te acuerdas cuando creíamos que era alguien, cuando nos predicó en aquel monte, o curó a aquel leproso, a aquel paralítico? Pero ahora se ha averiguado toda la verdad, eso lo hacía por arte de Belcebú. ¿Y te acuerdas cuando nos engañó con aquella hechicería de la multiplicación de los panes? Y fíjate qué buen mozo y qué fuerte, no parece él. Tiene lo que se merece por haberse declarado Rey e Hijo de Dios. Nuestros sacerdotes hacen bien, y menos mal que Pilatos se ha sentido condicionado por nuestro grito allí en el pretorio: crucifícale. Esto comentarían las gentes al paso de Jesús. No había rastro de humanidad y Jesús iba devorando la soledad de su corazón, que era un océano de caridad hacia los hombres. Y volvían a su mente sus propias palabras, aquellas que había pronunciado un día, y deslizando una mirada de misericordia infinita y de perdón sobre los circunstantes, pensaba en su corazón: si alguno quiere venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pero no podían entenderle. No reparaba nadie en su flaqueza, en su cansancio, en su fatiga, porque no hacían caso de él. Solamente pretendían llevarle por las calles públicas a la vista de todo el pueblo, humillado, afrentado con aquella carga infame, y que por esa señal de llevar él mismo la cruz sobre sus hombros, todos pudieran reconocer que era él mismo el que iba a ser crucificado en ella. Como si no fuesen suficientes signos los azotes que surcaban sus espaldas y que habían hecho que la túnica se volviera a pegar a su carne y todo su rostro hecho un retablo de dolores. Lleva a hombros el principado, decía la Sagrada Escritura, y tomando su cruz, o sea, el cetro de su reinado, caminó hacia el Calvario, así por las calles de Jerusalén, delante la muchedumbre del pueblo, después los sacerdotes, los ancianos, los letrados, los escribas, los fariseos, todos frotándose las manos, muy alegres porque habían vencido aquella partida. No se les había escapado de las manos aquella presa que era su rival, y por fin iban a conseguir liquidarlo, y poco a poco, para saciar su crueldad.
Y después de todas aquellas fuerzas vivas de la Jerusalén religiosa, venían los soldados con sus armas. Los habían llevado para prenderle. Los sumos sacerdotes habían hecho un enjuague para que se pusieran a su servicio también algunos soldados. Y, por lo tanto, mucho más los llevaban para crucificarle. Porque hasta última hora no estaban tranquilos de que sus discípulos, los discípulos de aquel pobre loco, que sí, es verdad, habían huido todos, pero podían organizar algún tumulto y liberar a aquel preso. Por tanto, en el cortejo Jesús iba bien custodiado, que no se les pudiera escapar. Y detrás de esos soldados los verdugos, los matarifes, los que iban a ser los ejecutores de la crucifixión. Y llevaban unos en el cinto y otros en bolsitas de cuero los instrumentos, las tenazas, los clavos, las barrenas, las sogas, los martillos, todo lo que necesitaban para el oficio tan triste que iban a realizar. Y los últimos de todos, los ajusticiados. Lo mismo que en nuestras procesiones litúrgicas. En la procesión del Corpus el último es Jesús. Y primero van los curiosos, después vamos los sacerdotes y sus consagrados que tantas veces le traicionamos y le llevamos a crucificar. Y los últimos de todos, a veces los que están más cerca de él, los verdugos, y por fin él solo. Lean alguna vez los sermones del Santísimo Sacramento para la fiesta del Corpus Christi de San Juan de Ávila y verán cómo muchas veces a Jesús le sacamos por las calles para ofenderle más que para honrarle. Seguía mucha turba del pueblo y las mujeres que le iban llorando y lamentando. Ya meditaremos en esto. Porque eran muchos los que le querían bien, los que le tenían obligación. Y no faltaría en ese acto la voz del pregonero, que fuese publicando como aquella justicia la mandaba hacer Poncio Pilato en aquel hombre, porque era blasfemo contra Dios y traidor contra el César. Y tenía alborotado al pueblo con sus embustes, con sus tramposerías, con sus mentiras. Iban pregonando por cada esquina que pasaban aquellos delitos de Jesús. ¿Acaso con un cornetín anunciaban primero al pregonero que iba a enunciar los crímenes de tanto en tanto? Y imaginemos el ruido de las armas, las voces, las blasfemias, las obscenidades, las insolencias, todo aquello a que da lugar una masa de gente sin principios y sin sentimientos, y todos ellos apelmazándose como el que asiste a un espectáculo para ver de cerca y complacerse en ello el rostro demudado del Salvador, y atajando los caminos por una esquina y por otra, para reconocer al que habían visto en un estado tan diferente a como le veían ahora. Unos tiraban de las sogas adelante para que apresurase el paso, otros para atormentarle le tiraban hacia atrás, para detenerle, y así, con estas violencias, Jesús, bajo el peso de la cruz, se tambaleaba porque ellos le obligaban constantemente a dar vaivenes y caídas en el suelo. Y así cayó la primera vez. Las calles eran entonces, porque lo han sido hasta hace poco, de piedra, de guijarros, de tierra, y estaban llenas de inmundicias, y de los golpes que Jesús daría en aquellas piedras bajo el peso del madero, se le abrieron llagas casi en el único sitio del cuerpo donde no las tenía, en las rodillas,
y se le renovaban cada vez que se repetían las caídas. Y el peso de la cruz le abrió una llaga muy profunda, de la cual San Bernardo, 1000 años más tarde, se constituyó en apóstol, porque tuvo revelaciones San Bernardo de lo mucho que le hizo sufrir esa llaga a nuestro Señor. La llaga de su hombro izquierdo, donde llevaba la cruz. Y con los vaivenes, unas veces la cruz topaba contra su cabeza y le hundía más la corona de espinas, y otras veces daba la cabeza contra la cruz, y cada vez era para sangrar más. Y luego el padecimiento psicológico y afectivo de aquellas contumelias, insultos, vilipendios y salivazos que no dejaba de recibir, y sus ojos casi cegados por el sudor, por la sangre, por las lágrimas, por los escupitajos, y él, a través de todo aquel velo que opacaba sus ojos, seguía mirando con misericordia a aquellos que circundaban las orillas del camino. Pero no se compadecían ellos, no dejaban respirar ni descansar, ni daban alivio a aquel cordero mansísimo para que tomase aliento. Este es Jesús, caído en el suelo. 3 veces lo recordamos en el Vía Crucis y lo podíamos recordar muchas más, pero 3 veces es como para decir esto, que es un número un poco redondo y que Jesús cayó muchas veces, camino del Calvario. Miren cómo lo vio la beata Anna Catalina Emmerich, que hace de algunos pasos de la Pasión narraciones no solo muy hermosas, sino muy verosímiles, muy fáciles de creer que hubieran sido así, en su libro La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Libro que resumió magistralmente en su película The Passion, La Pasión, el director Mel Gibson. Dice así esta santa, al hablarnos de esta caída, lo que ella vio. La calle, poco antes de su fin, tuerce a la izquierda, se ensancha y sube un poco. Por ella pasa un acueducto subterráneo que viene del monte de Sión. Antes de la subida hay un hoyo que tiene con frecuencia agua y lodo cuando llueve, por cuya razón han puesto una piedra grande para facilitar el paso. Cuando llegó Jesús a este sitio ya no podía andar. Como los soldados tiraban de él y lo empujaban sin misericordia, cayó a lo largo contra esa piedra y la cruz cayó a su lado. Los verdugos se pararon, llenándolo de imprecaciones y pegándole. En vano Jesús tendía la mano para que le ayudasen, diciendo: presto se acabará, y rogó por sus verdugos. Mas los fariseos gritaron: levantadlo, si no, morirá en nuestras manos. A los 2 lados del camino había mujeres llorando y niños asustados. Sostenido por un socorro sobrenatural, Jesús levantó la cabeza y aquellos hombres atroces, en lugar de aliviar sus tormentos, volvieron a colocarle la corona de espinas. Habiéndolo levantado, le cargaron la cruz sobre los hombros y tuvo que ladear la cabeza con dolores infinitos para poder colocar sobre su hombro el peso con que estaba cargado. Y aún le quedaban 2 caídas a nuestro Señor. Esta fue la primera. No aparecen en el Evangelio como tal. Hay varios episodios del Vía Crucis que no están en la Escritura. Por ejemplo, la Verónica, que consideraremos unos días más tarde,
y estas 3 caídas. Sin embargo, tenemos que meditarlas muy despaciosamente, muy doloridamente, muy contemplativa y serenamente. Y tenemos que ver a Jesús caído a nuestros pies. Y a mí me puedo considerar unas veces formando parte, seamos sinceros, de esa turbamulta blasfema y sacrílega, porque tantas veces le he visto caído a mis pies y no le he tendido la mano. Y otras veces me puedo colocar dentro del grupo de los que lloran a su paso y se conduelen con él. Está caído así por nuestros pecados, los de toda la humanidad. Y el Omnipotente se ha rendido. El Todopoderoso no puede más. El amor está tan enamorado que no sabe cómo humillarse más ante mí. El león de la tribu de Judá se ha vuelto un corderillo tembloroso, indefenso. Y la sangre sigue brotando de su frente y sigue invitándome a recogerla, a enjugarla, a dejarme limpiar por ella y a ser yo también ministro de esa sangre, no ministro en cuanto sacerdote, ministro en cuanto amigo de Jesús, de hacer llegar esa sangre a mis hermanos los hombres. Usted también es ministra de la sangre de Cristo, cuando ayuda a que un alma se acerque a Él, cuando abre a un ancianito las puertas del cielo, cuando no deja que se vaya de su lado un familiar de ese anciano, un trabajador de sus hogares, una persona seglar, sin llevarse una noticia de Dios. No un sermón, pero una palabra, algo que le remita a Dios. Usted es ministra de la sangre cuando no aprovecha sus encuentros con los seglares para curiosear o para seglararse usted, desedificándole a ellos. Es ministra de la sangre cuando de alguna manera rocía con esa sangre de Jesús a los que trata. Y cuando entrega su vida, su salud, su juventud, sus trabajos, su descanso, todo porque Jesús sea conocido y amado, porque se conviertan los pecadores, porque seamos fieles los sacerdotes. Usted es ministra de esa sangre cuando ejerce el papel privilegiado que tiene una religiosa en la Iglesia, el de ser madre espiritual. Lo mismo que un sacerdote es padre y engendra las almas a la vida de la gracia, usted por su oración, su penitencia, su ejemplo y su palabra cuando le toque, también es madre, ministra de la sangre del Cordero. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Así rezaba Santa Teresa. Veis aquí mi corazón, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y aflicción, dulce esposo y redención, pues del todo me rendí, ¿qué mandáis hacer de mí? Jesús me dice esto, me he rendido del todo, ¿qué más quieres que haga por ti? Yo se lo puedo decir también. Del todo me rendí, Jesús. ¿Podremos decirle eso el día de nuestra muerte? ¿Que nos hemos rendido del todo? ¿Que nos hemos dado del todo? ¿Qué es rendirse? Rendirse es no rechazar, doblar la cerviz, inclinarnos, caer, o sea, no huir de la humillación, no sentir repugnancia hacia la cruz. Él se ha rendido por ti, míralo. Él ha caído para que tú, caída, te levantes. Y Él besó el suelo porque sabía que en el suelo estábamos nosotros. Él levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes. Él se abajó buscándome a mí. Yo debo abajarme para buscarle a Él. Él cargó con su cruz y Él carga conmigo cuando soy la oveja perdida. En esta estación mirándole, bastará decirle: estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a ver, y terminamos así, cómo lo refleja en esa versión de Paul Claudel, José María Pemán, y vamos a detenernos en alguna de sus ideas muy interesantes, en sus versos muy breves. Terminamos así. ¿Cómo no se cayó el sol y el árbol y la muerte y la vida cuando cayó Jesús en su primera caída? Hacer la tierra toda, tan altiva en el monte, tan humilde en el llano, hacer la tierra toda y que ella te desgarre la mano. El pie se pone tantas veces en un hoyo vacío, aunque esté entero el ánimo y el corazón, Dios mío. Por tus rodillas, Señor, por tus rodillas, desgarradas y rotas sobre las piedrecillas, por tu caída primera a plomo, Señor, con todo el peso de la humanidad tuya, que hizo golpe lo que debió ser beso, líbranos, Dios, de ese primer pecado que se comete por sorpresa, de ese pecado venial que se ignora a sí mismo, agazapado como una araña en un rosal. ¿Para qué ha de servirnos esta primera caída? Para evitar las primeras caídas, porque les sucederán otras. Si tiene usted tal defecto dominante, y todos tenemos, ojalá fuera solo uno, entonces hay que aplicar la receta de los clásicos. In principis osta. No dialogues con la tentación. No te pongas ni de lejos en ocasión. Porque esa araña agazapada en un rosal, o sea, ese susurro satánico envuelto tras una hermosa sonrisa de labios rojos y dentadura blanca, te morderá y te devorará. Al principio, frenar la tentación. Si no, será la araña agazapada en el rosal. Líbranos, Dios, de ese primer pecado que se comete por sorpresa, de ese pecado venial que se ignora a sí mismo, agazapado como una araña en un rosal. No importa, es una pequeñez. Yo ya he hecho la profesión perpetua, bueno, ya me puedo conceder esta pequeñita cosa en la vida religiosa, no es pecado, ni voy a escandalizar a nadie, no. Desde el principio, fidelidad, porque si no la araña va tejiendo su tela, tú no la ves, porque una tela de araña no se ve, pero quedas atrapada en ella. ¿Por qué? Por no haber puesto freno. Hemos conocido, con esto no quiero meterles miedo, por amor de Dios, porque Jesús está con nosotros y el que sostiene nuestra fidelidad es Él, y no hay que ir con miedo por la vida, pero sí con cautelas. Y hemos conocido religiosas y sacerdotes tan fervorosos en sus inicios, en sus años de formación, y luego dice uno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo esta persona ha tirado su vocación por la borda? Unos porque lo dejan, otros porque sin dejarlo es peor que si lo dejaran. Porque no prestaron atención a las primeras caídas. Aquella arañita casi invisible que estaba agazapada en el rosal.
Así es que fidelidad de esposas desde el primer día. Esta es la cuestión. Una esposa, como empiece a decir, bueno, esto no importa, esto total no, él se conforma con que le tenga algo en la comida, en la cocina, en la nevera, cada 4 días, no voy a estar haciéndole la comida caliente cada día. Y la ropa, bueno, que aprenda él a planchar. Y así todo. Y ha llegado a casa y yo no estoy, pues yo también tengo derecho a divertirme con mis amigas y que se acostumbre a estar solo. Si una esposa hace eso, su matrimonio al cabo de nada, ¿qué es lo que pasa hoy? Por eso los matrimonios pobrecitos tienen como los yogures, fecha de caducidad. Si una esposa hace eso, pues eso hacemos muchas veces nosotros con Jesús. Esto no importa, esto y la obediencia, yo, ¿por qué tengo que decir todo al superior? Y la castidad, pues tampoco hay que pasarse con tantas prevenciones, pues yo puedo hablar con todo el mundo, no pasa nada. Y la pobreza, pues si me regalan esta cosita, yo esto no ofendo a nadie. Y la puntualidad, bueno, yo tengo que estar en mis cosas, tampoco puedo estar siempre a la hora en punto. Y todo así. No, la arañita, fuera. La primera caída no. Si yo hubiera estado allí, en la primera caída de Jesús, no le hubiera tendido la mano. Pues ahora estoy allí. Porque esta tarde estamos ante su caída, primera, segunda, tercera, cotidiana. Jesús en la Eucaristía está constantemente cayendo por nosotros. Cayendo del cielo a la tierra, como un copo de nieve blanca y purísima. Y cayendo de su gloria a la humillación de un pedazo de pan. ¿Hay caída más grande que la de Jesús? Y yo quiero permanecer enhiesto, erguido, derecho y rígido ante Él. Debo aprender a caer, pero a caer con Él, no a caer por las solicitaciones de la araña agazapada en el rosal. Pidamos a la Virgen Madre que nuestras caídas, si es que por nuestra debilidad humana las tenemos, que seguiremos teniéndolas, nos sirvan para humillarnos y para colocarnos ante Jesús caído y para decirle, colocando nuestro rostro junto al suyo, Jesús mío, estoy contigo, quiero acompañarte, acompáñame siempre tú.